Sobre esos temas básicos de derechos humanos, hablamos con Carlos Rivera el día de hoy. Carlos, un abrazo desde Tacna. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tema de que el Perú se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Buenos días. Mira, no sabría decirte, Fernando, pero lo que sí sé es que hace, me parece que más de 2 décadas, casi 3, venimos escuchando esa cantaleta, ¿no? De hecho, Fujimori, en el momento que se sentía con más poder, decidió dictar una orden política al Congreso de la República del año 98, si mal no recuerdo, y el Congreso sacó una resolución legislativa, dizque apartándonos de la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Él pintó la figura de que estaba resolviendo un problema que en ese momento, como ahora también, ¿no es cierto?, sus seguidores decían que era como que el principal problema que estaba evitando que el Perú resuelva los problemas de seguridad, y hizo que se emita una resolución legislativa. Frente a eso, la Corte Interamericana emitió una sentencia en el caso Tribunal Constitucional versus Perú y dijo, oye, le recordó, como si fuera una escuela primaria, le dijo, Estado peruano, el procedimiento de retiro no es este, por lo tanto, la decisión que usted ha emitido es inválida y yo voy a seguir sentenciando y manteniendo mi competencia sobre los casos de Perú. Y desde ese momento, imagínate, han pasado ya casi 30 años, el fujimorismo y los acólitos del fujimorismo, siempre que pretenden utilizar una suerte de chivo expiatorio, dicen la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, y en estas circunstancias, la única interpretación que me sugiere esta suerte de puesta de rodillas del Premier Arana es que el día de ayer se han ido, capaz con alguna pizca de duda de que no les iban a dar el voto de confianza, y dijeron, aquí hay que llegar arrodillados, ¿no es cierto? Y la mejor forma de arrodillarnos frente a los que parten el jamón es diciendo que vamos a crear una comisión para abrir un debate sobre si el Perú debe o no mantenerse en el sistema interamericano, ¿no? Pero un disparate, ¿no es cierto? Pero expresa no solamente la bajeza del gobierno de Boluarte, sino esta sensación de que Boluarte, una vez más, está dispuesta a hacer lo que sea por que no le toquen su permanencia en el poder desde el Congreso de la República. La única interpretación correcta que tiene es que efectivamente el Congreso, y eso lo sabe Boluarte, el Congreso es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Y por eso se van a hacer este tipo de declaraciones, de gestos que no van a servir para nada, estoy absolutamente seguro. Porque hay que incorporar un dato importante, Fernando. En este momento, ¿no? En este momento, Perú, el que quiere retirarse del sistema, ha presentado un candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que es un abogado colombiano. Sí. Creo que es el primer caso que se da en esta naturaleza, pero es un abogado colombiano muy vinculado a grupos religiosos de derecha y lo está presentando para repetir el plato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el abogado Bernard Pulido, ¿ok? No presenta un peruano, presenta un colombiano, pero quiere tener una postulación en la Comisión Interamericana. O sea, el Ejecutivo, o sea, Carlos, el Ejecutivo peruano, que tiene una posibilidad, una facultad de poder presentar candidatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va al Congreso y le dice, vamos a formar una comisión para salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El Ejecutivo ha presentado un candidato a la Corte? A la Comisión. A la Comisión, perdón. A la Comisión Interamericana. Sí, y está en proceso. En estos momentos hay un proceso que va a terminar el próximo mes de elección. O sea, ni coherentes son. De la comisión. Sí, exactamente. Pero además, Fernando, hay 2 datos adicionales. El año pasado, el Estado peruano, liderado por Boluarte, presentó un candidato a la Corte Interamericana y fue elegido el señor Alberto Borea Odría. Desde enero de este año es juez de la Corte Interamericana. Y un tercer dato importante, para que veas la incoherencia, pero ¿cómo se puede decir? Lo lambiscón de este gobierno. Perú está presentando una candidata a la Subsecretaría General de la Organización de Estados Americanos, cuyo mecanismo
principal y probablemente una de las pocas cosas que funciona es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ya? Mira, tenemos 3 ejemplos que dicen que pareciera dos gobiernos de diferentes países, ¿no? Pero es el mismo. O sea, no tiene nada de coherente y el Perú tiene una participación activa en estos organismos. Sí, tiene una participación activa, ¿no? Es cierto, cada vez más renuente, cada vez más... Pero se han colocado a Borea, que fue abogado de PPK en el Congreso de la República, ¿no? Cuando Exacto. le presentaron la primera vacancia. Sí. ¿Ah? Sí. Borea, o sea, y lo han colocado sin pestañear y está ahí sentado Alberto en la Corte. De la Corte. Buscan colocar a un miembro en la Comisión Interamericana y buscan tener una subsecretaria general de la OEA. Digamos, parece un Estado que está apostando por fortalecer el sistema interamericano, ¿no? Y hoy por hoy te pregunto, Carlos, ¿cuál sería la razón por la cual el Perú quisiera salirse de este organismo internacional? Porque Keiko y el fujimorismo lo desean. No hay otra, ¿no es cierto? O sea, pero de nuevo, es parte de las campañas políticas, así como es parte de sus campañas políticas el terruqueo, esto de la Corte, la Comisión, que favorecen a los terroristas, es parte de un discurso político muy conveniente para ellos y para los medios de comunicación que los acompañan, para decir, mira, si ellos son los responsables de nuestros problemas, ¿no? Yo ahí te acerco un dato en realidad para que la gente se dé cuenta de la dimensión del disparate que están diciendo, ¿no? El Perú ciertamente es el país con más sentencias a nivel de la Corte Interamericana. Me parece que ya llega a 57 sentencias. Ya. De esas 57 sentencias, solamente 12 sentencias se refieren a casos de la aplicación indebida de la legislación antiterrorista de los años 90. Imagínate, ese es el porcentaje. Ya. El resto de casos se refieren a asuntos de otro tipo de derechos, en los que el Perú ha sido, digamos, ha mantenido una posición de liderazgo en términos de la generación de jurisprudencia nueva de la Corte Interamericana. Y me refiero a asuntos de verdad que le interesan mucho a la gente. Derechos laborales, derechos previsionales, que no tienen nada que ver con hechos de violencia, tienen que ver con derechos inclusive económicos y sociales de la gente. Ese tipo de casos han sido planteados por abogados peruanos o por ONGs y la Corte ha sentenciado. Por lo tanto, cuando se dice, oye, ese disparate de retirarnos puede afectar a mucha gente, sí es cierto, porque la Corte ha ido marcando ciertos estándares en otros derechos vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, que sirven pues para la gente. Es cierto, no todos pueden llegar a la Corte, ¿no es cierto? Llegan muy pocos casos, pero cuando la Corte emite una sentencia, en realidad suele marcar precedentes a nivel nacional, a nivel regional, que son utilizados por los jueces, y por lo tanto sí es importante tener una sentencia, tener consideraciones jurídicas que se sustentan en derecho internacional, porque eso va a ser utilizado en muchos otros casos. Esa es la importancia de un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Pero tú me estás queriendo decir de que más es un tema político que algo real, que el Perú tenga actualmente casos en la Corte que fueran a fallar en contra del Estado peruano, porque yo puedo recordar Cantuta, Barrio Sartor, Leonora Rosa, Mariela Barreto, esterilizaciones forzadas, etcétera, etcétera, pero que vienen de la época del fujimorismo, exacto. Hasta el año 2000. Han pasado 25 años de eso, ya no debe haber casos ahí, pero en la actualidad, o sea, es un tema más político que un tema real de que vayan a resolver en contra del Estado peruano. Sí, sin duda, digamos, por eso hacía esa remembranza de que en el momento en el que Fujimori decide retirarse del sistema interamericano, ¿no es cierto? Y de ahí el inicio de esa suerte de cuento, de acusar a la Corte de que, como consecuencia de las decisiones de la Corte, dice, como que el Estado no puede resolver sus problemas de seguridad. Mira, la Corte no tiene ninguna competencia sobre los temas de seguridad en el Perú, ¿no? La Corte no ha emitido ninguna sentencia o resolución que limite al Estado en sus competencias de seguridad pública o de seguridad ciudadana o de manejo del orden interno, en ningún momento. Claro, es parte de un relato, es decir, los jueces terrucos de la Corte y punto. Y basta eso para armar una campaña, pero en realidad la Corte no tiene ninguna competencia, o sea, es un tribunal internacional de derechos humanos. ¿En qué podría
tener un nivel de injerencia sobre asuntos de seguridad pública, de orden interno, en nada en realidad, ¿no es cierto? En nada. Además la Corte resuelve casos concretos, no dicta políticas de Estado, resuelve casos, como todo tribunal, ¿no? Y por eso es un hecho más político, y por eso es que, como tú al inicio de la presentación dijiste, esta es la enésima vez. Bueno, y vamos a tener otro paquete de enésimas veces, porque claro, es un argumento que a ellos les sirve para posicionarse y decir ellos son los responsables, y no asumir las responsabilidades que tiene el Estado en algunos asuntos fundamentales, ¿no? ¿Qué ha dicho Arana de cómo resolver los problemas de seguridad en la libertad? No ha hecho ni jota, pero claro, llegó con una propuesta de nos vamos a salir del sistema interamericano, ¿no? Es decir, le quiere empujar sus responsabilidades a un órgano internacional que no tiene ninguna competencia sobre el orden interno o la seguridad pública, pero es muy conveniente, y si eso es lo que le gusta a la persona que me tiene agarrada del cogote, como Keiko, a buena hora. ¿Qué se resuelve? Nada. Así de simple, nada, sinceramente. ¿Y cuánto tiempo demora salirse de la Corte? Ese es otro tema, ¿no? En realidad es un procedimiento largo, Fernando. O sea, tú firmas un tratado y ratificas un tratado como expresión de una voluntad política de un Estado, ¿no es cierto?, en representación de todos tus ciudadanos. Y por lo tanto, en un tratado, sobre todo en este que es el más importante tratado a nivel regional de derechos humanos, o sea, en el derecho internacional no es que, no es una bodega, ¿no?, que te vas, compras algo y al minuto siguiente lo devuelves. Eso no ocurre. Hay determinados procedimientos y el inicio de un retiro de esta naturaleza va a significar por lo menos un procedimiento de 2 años. Imagínate, inclusive en ese sentido, la propuesta de Arana en realidad no tiene nada que ver con lo que puede ocurrir dentro de su gobierno, ¿no es cierto? Y el otro elemento que hay que tomar en consideración, de hecho Venezuela lo está viviendo, Venezuela hace algunos años decidió tomar esta decisión. Claro. Imagínate del lado de quién podríamos estar. Tomó esa decisión, pero eso no significa, Fernando, que de materializarse un retiro del sistema interamericano no significa que tú dices, chao, ya no tengo nada que ver con el sistema interamericano. Porque tanto la Comisión como la Corte Interamericana va a seguir teniendo competencia sobre todo lo que ha ocurrido antes del retiro de ese país. Venezuela sigue litigando casos en el sistema interamericano. ¿No sé? Y Venezuela se retiró me parece que con Chávez se retiró. Pero, por lo tanto, si alguien quiere vender el cuento de que nos retiramos y como que cuando sales de tu casa, ¿no es cierto?, ya desapareces de ese escenario, en realidad eso no es cierto. Estamos sometidos a la competencia de un tribunal internacional y por lo tanto, todos los casos que han ocurrido hasta el día de hoy, si hoy 13 de junio del 25 se materializara ese retiro, todo lo ocurrido hasta el día de hoy sigue siendo competencia de ese tribunal internacional. Por lo tanto, es un engañamuchachos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y mira, ya llevan más de 25 años con esa cantaleta, y seguimos en el sistema. Además, con estos datos que al inicio te presentaba en relación a las candidaturas que Perú está presentando, ¿no? Claro. Ahora, el caso Boluarte podría llegar ahí. El caso de los 50 muertos en las protestas. Sí, no como caso Boluarte, Fernando, porque el sistema interamericano lo que investiga, juzga y sentencia son responsabilidades internacionales de los estados. Pero sin duda alguna podría llegar una situación como la de las protestas, ¿no? ¿Cómo se le denomina, por ejemplo, caso Perú con 50 muertos en las protestas? Sí, de hecho que sí. O sea caso Perú, Barrios Altos, caso Perú, Cantuta, digamos así. Así se lo denomina, contra el Estado peruano. Exactamente. Todos los casos son Barrios Altos versus Perú, la Cantuta versus Perú, Celia Ramos, el último que se está juzgando, es de esterilizaciones versus Perú. Es el Estado, no solamente peruano, sino todos los que son parte del sistema interamericano, los que son sentados como investigados o juzgados. Podría llegar los casos de las protestas, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Por qué no se ha tomado esa decisión hasta el día de hoy? Porque hay un proceso de investigación liderado por el Ministerio Público que está avanzando de manera
sostenida. No, para llegar a la Corte tienes que ir a la Fiscalía, la control de acusación. Para llegar no, primero tienes que terminar el ámbito peruano. Sí, claro, hay determinados requisitos, obviamente, ¿no? Esos requisitos pasan por el lado de que no hayas encontrado justicia o mecanismos de protección de tus derechos fundamentales, ¿no? Por eso se dice que los sistemas de justicia internacionales, como los tribunales de derechos humanos, son mecanismos complementarios a los sistemas de justicia nacionales. Cuando no hay justicia, ¿no es cierto?, en tu país, tú tienes la posibilidad y el derecho de acudir a un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Si tienes un caso que no es investigado, en el que hay decisiones absolutamente contrarias, indebidas, violatorias del debido proceso, digamos, tú puedes acudir al sistema interamericano, como en muchas oportunidades ha ocurrido, ¿no? Pero si tienes un proceso de investigación, como en el caso de las protestas del 22 y 23, en el que la Fiscalía está avanzando de manera sostenida, está cumpliendo con todos los actos de investigación, está cumpliendo con las fases de investigación de los diversos sucesos, obviamente hay no solamente sensación, sino hay un dato de la realidad que el Estado, en manos del Ministerio Público, está cumpliendo su rol de investigación, y por lo tanto no habría razón de generar un caso en el sistema interamericano, ¿no? No sé si en el caso de Boluarte, y me refiero a las denuncias constitucionales, ¿no?, presentadas en el Congreso, sobre las cuales no hay una decisión todavía, está en una suerte de stand-by casi eterno, pero en el momento que el Congreso pueda emitir una decisión de archivamiento, en ese momento, ese caso, el caso que responsabiliza a los altos funcionarios, podría eventualmente ser denunciado ante el sistema interamericano, como parte de la omisión de funciones de investigar a todos los responsables. Yo ayer que escuchaba un poco la noticia, primero decía, ¿y a quién le importa lo que haga este Congreso, no? Pero después, sí, o sea, ya que lo hagan, que aprobaron Arana, aprueben Arana, aprueben amnistía para militares, aprueben salir de la Corte, hagan lo que quieran. Pero después me ponía a pensar, ¿qué pasa si a estos señores que hoy están en el Congreso de la República se les voltea la torta y gana un antisistema? Y las mismas leyes que ellos han aprobado las aplica para él contra ellos. O sea, porque la gente tiene ganas de votar en contra del fujimorismo, Alianza por el Progreso y todos los aliados de Dina Boluarte, los que tienen representación en el Congreso. Y si esta gente es jalada por un antisistema, no necesariamente de izquierda, pero un antisistema que va contra todos ellos, y luego de aprobadas estas normas, las utiliza contra ellos, yo los quiero ver reclamando y pidiendo que los ayuden de manera internacional, como en un momento declararon fraude y se fueron a la OEA los congresistas Montoya y otros a pararse en la puerta a solicitar su apoyo, y eran los principales críticos de la Organización de Estados Americanos y las protecciones internacionales, y paraditos en la puerta esperando que les abran ahí. O sea, yo me pregunto, o sea, es delicado hacer esto, porque después se te voltea la torta en un país como el Perú y terminan pasando de factura con tus mismas leyes. Sin duda, ese escenario, mira, nadie puede decir, y seguramente tú lo comentas todos los días, pero nadie puede decir qué cosa va a pasar en el Perú en el proceso electoral, ¿no? Por lo tanto, esta posibilidad de que un antisistema termine de capitalizar los horrores y la debacle política que está más o menos simbolizada en las organizaciones políticas que están en el Congreso de la República, eso puede ocurrir, Fernando, ¿no es cierto? Puede ocurrir. Y como tú dices, ese antisistema o ese nuevo escenario político se les puede terminar de voltear, pueden generar decisiones que capaz no les gusten, los haga sentir incómodos, y claro, en realidad ahí yo creo que se va a ver un poco la importancia de tener mecanismos de protección de los derechos fundamentales de todos a nivel internacional. Ese es un dato, digamos, que no vale solo para Perú, es un dato que vale para todos los países, ¿no? Este ejemplo que tú das me parece que es buenísimo, porque claro, Montoya, que suele mantener un repudio sobre el sistema interamericano, y es además uno de los que promueve todas estas normas de impunidad, claro, cuando dijo que estaba perdiendo las elecciones, se fue a tocarle la puerta a la OEA. Es cierto, torpemente, porque se fue un feriado en Estados Unidos, ¿no? Pero se permitió hacer ese gesto, ¿no? Se permitió hacer ese gesto, lo que da cuenta de que inclusive en la razonabilidad política de estas personas,
que suele ser muy estrecha, pero en esa razonabilidad dijeron, oye, mira, hay que buscar un respaldo, apoyo internacional, ¿no? Ese es el papel que pretende jugar un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y con los políticos no se puede saber qué es lo que piensan y hacia dónde apuntan, porque se pueden vender de izquierda y terminan gobernando de derecha, terminan de derecha y terminan siendo de izquierda o autoritarios también, eso pasa. No sé si viste, en las últimas horas me accedí, yo no lo había visto, un video donde sale Glatzer Tuesta de IDL Radio con Dina Boluarte, y Dina Boluarte llora por Inti Bryan. Escucha, sí, acá lo tenemos, mira, lo colocamos, lo colocamos, colóquenlo por favor. ¿Qué dicen ustedes a esos chicos que se movilizaron mayoritariamente en noviembre del año pasado? ¿Qué les diría a los familiares de Inti de Bryan? Mira, primero, en su oportunidad me solidaricé personalmente con la familia de Bryan y de Inti, y me dolió en el alma lo que en algún momento la familia de Inti expresó. Yo tenía mi mundo entero, tenía mi quilla, tenía mi pacha, y me quitaron mi Inti. Perdóname, Glatzer. ¿Así lloraba Dina Boluarte por Inti Bryan? Sí, recuerdo haber visto esa. Y hoy si le decimos, vamos a encontrar justicia para Inti Bryan, el gobierno es la primero que bloquea esa investigación. Exacto. Mira, lo único que te podría comentar es, ahora los que lloran son los muertos, son sus muertos, no los familiares de Inti Bryan, ¿no? Son los muertos que ella permitió que sean asesinados, ¿no? Me parece que da cuenta de la hipocresía con la que me parece que siempre se ha manejado Boluarte, ¿no? Lamentablemente terminó ocupando un cargo que no solamente le quedó grande, sino en la que ha degradado la autoridad pública, ¿no? Mira lo que discutimos sobre Boluarte, digamos, no discutimos ningún acto de gobierno trascendental o una política de Estado trascendental, discutimos sus relojes, sus cirugías, sus mentiras, el que no le paga al médico. En realidad es un personaje degradante, Boluarte, ¿no? Lamentablemente. Sí, y finalmente, eso de Fernando Rospigliosi, el tema de que hay que proteger a quienes violaron derechos humanos o tienen investigaciones de derechos humanos, amnistía para los que violaron derechos humanos durante la época del terrorismo. Mira, hay un dato que lo hemos venido comentando. El año pasado se presentaron los dos proyectos de ley, Fernando. ¿Ya? El proyecto de prescripción de crímenes imprescriptibles y de amnistía. Los dos se presentaron contemporáneamente. Y creo que fue una apuesta del sector fujimorista y de Renovación Popular de ver cuál es la solución del problema, ¿no es cierto? Y ellos tomaron la decisión de primero alentar o aprobar la ley de prescripción de crímenes imprescriptibles, ¿no? En agosto salió esa ley y desde agosto los militares han estado pidiendo que los jueces y los tribunales penales en los que tienen sus casos, y en los que inclusive algunos están condenados, se les aplique esa ley. ¿Cuál ha sido la respuesta del sistema de justicia? Bueno, la respuesta ha sido contundente, categórica, de no darle ningún tipo de ventaja y de no aceptar la aplicación de una norma de esa naturaleza, sobre todo en mérito a consideraciones de derecho internacional. ¿Ese control difuso que utilizan los jueces? Exactamente. Y justamente ese hecho, que para mí es un hecho muy relevante, es el que utilizan en los fundamentos de la ley de amnistía y dice, oye, mira, hemos sacado una ley que no ha servido para nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos por una alternativa mucho más radical, que es la ley de amnistía, ¿no? Es decir, como análisis político es el Congreso de la República gestionando, legislando a favor de condenados y de procesados por crímenes atroces. ¿Cuál va a ser la respuesta del Poder Judicial? Mira, no lo digo porque sea pues, un pitonizo ni que adivine lo que ocurre, pero sí es cierto que durante los últimos 20 años, Fernando, el sistema de justicia ha venido recibiendo muchas excepciones de amnistía sobre la base de las amnistías del año 95. Y la respuesta del sistema de justicia ha sido, oye, estas leyes son inaplicables. Yo creo que cuando se apruebe esta norma, que creo que se va a aprobar, me refiero a la ley de amnistía de hace un par de días, el sistema de justicia va a responder de la misma manera.
porque además hay un estándar de carácter internacional que se originó en marzo del 2001 con la sentencia del caso Barrios Altos versus Perú, que dijo las leyes de amnistía son inaplicables, vulneran derechos convencionales de las víctimas, el derecho a la verdad, acceso a la justicia, pero dice también vulneran la función jurisdiccional porque es una intromisión indebida. En fin, hay, por lo tanto, una base jurisprudencial absolutamente consolidada en el Perú, en los tribunales penales, en el Tribunal Constitucional, a nivel internacional. Mira, yo no veo la posibilidad de que los jueces se desmarquen o se desvinculen de eso que han venido escribiendo. Y por lo tanto, va a generarse un nuevo escenario de litigio durante muchos meses en los que la justicia seguramente va a seguir declarando que la nueva ley de amnistía igualmente es inaplicable como la ley del año 95. Y ese caso, si se aplica, digamos, o si se da y se mantiene vigente la ley, ¿puede llegar a la Corte? Mira, de hecho, nosotros ya hemos comunicado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, ¿no? La Comisión seguramente se tomará sus días, sus semanas para evaluar una situación de esta naturaleza, pero en el caso de la Corte sí es competente. ¿En qué casos? En todos aquellos casos que tengan que ver con el conflicto armado, Barros Altos, La Cantuta, en fin, Castillo Páez, Durán Ugarte, porque claro, en esos casos la Corte sí puede hacer procesos de supervisión de cumplimiento, es decir, oye, mira, ¿cómo es posible que el Estado peruano, teniendo responsabilidades de investigar, juzgar y sancionar, está emitiendo leyes de amnistía? Seguramente eso va a generar espacios de audiencias de supervisión de cumplimiento si es que la ley se aprueba, ¿no? Y la Corte emitirá sus decisiones o resoluciones, y estoy completamente seguro que la Corte lo único que va a hacer es más o menos repetir la línea de argumentación que se estableció el año 2001 en el caso Barros Altos versus Perú. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Fernando, Un abrazo. Saludos a tus radio oyentes. Gracias, un abrazo.